Buenas tardes. Se reanuda la sesión. Señor secretario general de Instituciones Penitenciarias y presidente de la entidad estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, don Ángel Ortiz González, bienvenido. Toma la palabra por espacio de 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, vicepresidente de la comisión. Encantado. Buenos días, señorías. Comparezco ante ustedes para presentar ante esta Cámara el proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2021 en el ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, englobado dentro del Ministerio del Interior. Los objetivos principales del ejercicio presupuestario que presento ante ustedes tiene como referencia cumplir los fines de la Constitución y el ordenamiento jurídico tiene encomendados a la Administración penitenciaria, esto es, la reeducación y reinserción social de los penados, su custodia y la gestión de las penas y medidas alternativas a la prisión. Todo ello haciéndolo compatible con la Agenda 2030, especialmente en los objetivos de la lucha contra la pobreza, la exclusión social, la transición ecológica y digital y la igualdad de oportunidades. Antes de comenzar a exponer las cifras correspondientes a cada capítulo, permítanme que haga una referencia no a números, sino a personas, a los 24.000 profesionales que en su inmensa mayoría llevan desde el pasado mes de marzo acudiendo a su puesto de trabajo, ya que en el contenido y las funciones que desarrollan esos profesionales no permiten el teletrabajo. A todos y cada uno de ellos quiero reconocerles públicamente su entrega y profesionalidad, especialmente a los 4 funcionarios que durante los últimos meses fallecieron en Alicante, Cuenca, Soria y Teruel. Gracias a su trabajo se está consiguiendo que la pandemia que nos afecta esté teniendo en el interior de las prisiones un nivel de incidencia mucho menor que en el resto de la sociedad. Para el 2021, el proyecto de presupuestos de gastos para la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias alcanza la cifra de 1.241.589 millones de euros, siendo superior al último presupuesto aprobado en un 6,99%. Entrando en el detalle de este proyecto, paso a explicarles los aspectos más destacados de esta asignación presupuestaria. Capítulo 1, los gastos de personal. Este capítulo se incrementa en un 1,61% sobre el presupuesto base del 2020 y en un 9,52% si la comparativa se hace respecto del presupuesto del año 2018. Hace un momento les hice referencia del objetivo principal que tiene la Administración penitenciaria. Para conseguir el mismo es necesario contar con un número adecuado de trabajadores. Por ese motivo deben destacarse las 3 últimas ofertas de empleo público que ha realizado este Gobierno y que han supuesto la posibilidad de que 3.058 personas accedan a la Administración penitenciaria. Esa cifra es sumamente significativa si se tiene en cuenta que el total de puestos de trabajo en la citada Administración es de 24.000. Las decisiones adoptadas por este Gobierno en los 3 últimos años han contribuido a aminorar el déficit de personal, hecho que ha sido reiteradamente destacado y con razón por los representantes de las organizaciones sindicales legítimamente elegidos. Sin lugar a dudas, la mejor noticia que afecta al capítulo 1 del presupuesto de instituciones penitenciarias es el incremento que experimenta el mismo y que alcanza los 917.552.766 euros. Esa previsión presupuestaria permitirá la incorporación de los profesionales necesarios para desarrollar los cometidos que tiene asignados la Administración penitenciaria. Capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios. Se ha previsto una dotación de 296.508.490 euros, lo que supone un incremento respecto del presupuesto anterior del 0,47. Este incremento permitirá acometer un mayor número de reposiciones y otras actuaciones de rehabilitación en los centros penitenciarios con el fin de adaptar las instalaciones penitenciarias a los nuevos requerimientos normativos de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental. El mantenimiento de los soportes informáticos ya instalados o previstos para continuar con el desarrollo de la Administración penitenciaria electrónica. En productos farmacéuticos y material sanitario no hay variación con respecto al ejercicio anterior.
55,86 millones de euros. Para mantener la dotación en productos farmacéuticos y material sanitario se ha tenido en cuenta 4 factores importantes. La gestión más eficiente de los recursos en productos farmacéuticos, potenciando la adquisición vía acuerdos marcos de los medicamentos de mayor consumo, bien directamente o en colaboración con el Ingesa. La necesidad inaplazable de facilitar el acceso a la población reclusa a los nuevos tratamientos contra patologías transmisibles. Se continúa proporcionando tratamiento farmacológico a todos los internos enfermos de hepatitis C. El ajuste de precios que ha supuesto el Plan Estratégico Sanitario y que ha permitido la adquisición de los medicamentos a un coste que supone, en muchos casos, hasta un 30% de ahorro en el precio inicial. Y, finalmente, las actuaciones adicionales de prevención derivadas de la crisis sanitarias provocadas por la COVID-19 y que, en el supuesto de que haya alguna pregunta, en el último turno de palabra les podré rendir cuentas detalladamente. Los capítulos 4 y 6 no han tenido ningún incremento. No obstante, respecto del capítulo 6, parte de su inversión se va a destinar a la implementación del expediente electrónico. Las actuaciones del capítulo 6 se complementan con las inversiones que en las infraestructuras penitenciarias se llevan a cabo por la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, a cargo del Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios que fue aprobada por el Consejo de Ministros el 18 de enero de 2019. Para acabar, me referiré ahora al anteproyecto de presupuestos para 2021 de la entidad estatal de Derecho Público, Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Como saben sus señorías, este tipo de entidades deben elaborar sus propuestas de presupuestos de explotación y de capital que estarán constituidos por una previsión de la cuenta de resultados del año anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley General Presupuestaria. Primero, respecto al presupuesto de explotación, que tiene carácter estimativo, por el lado de los ingresos cabe destacar las subvenciones por un importe global en torno a 12 millones de euros que procederán del Servicio Público de Empleo Estatal, 4,8 millones, del Instituto Nacional de Administración Pública, 42.200 euros, del Fondo Social Europeo, 3 millones de euros y de la Fundación La Caixa, 4,1 millón de euros. La transferencia prevista por importe de 12,33 millones de euros que procede del presupuesto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Las ventas netas y prestaciones de servicio por importe estimado de 166 millones de euros como resultado de la actividad comercial llevada a cabo en los talleres productivos de los centros penitenciarios. Los ingresos previstos por la gestión ordinaria de la entidad para 2021 se estiman en 185,92 millones de euros. Este importe supone un incremento respecto de los resultados del 2020 de 1,8%, concretamente 2,5 millones de euros. Como se puede apreciar, casi el 90% de los ingresos procederían de las ventas y servicios y solamente el 11%… Señor secretario general, más de 2 minutos ya. Sí, estoy acabando. Las principales partidas del gasto presupuestario del 2021 serán gastos de personal por importe de 75 millones, transferencias, subvenciones y aprovisionamientos. Por falta de tiempo, como les indiqué al inicio de mi intervención, la consecución de los objetivos que se requieren alcanzan este presupuesto solo es posible gracias al trabajo y la profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras penitenciarios. A pesar de la crisis sanitaria, continúan desarrollando su trabajo de forma plena y quedo a su disposición para cualquier ampliación o alteración de los datos presentados. Muchas gracias. Gracias, señor secretario general. Había grupos parlamentarios no solicitantes de comparecencia a los cuales les permitimos por plazo de 1 minuto, 1 minuto o 2 minutos, si tienen alguna pregunta. Señor Lagarda, de PNV. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias también al secretario general por sus explicaciones. Bueno, yo solo una pregunta referida al capítulo 6, cárcel de Martutene. Hace 15 años se acordó la demolición de la cárcel de Martutene, porque es de la más obsoleta del Estado, y su traslado a Zubieta con un acuerdo con el Ayuntamiento de San Sebastián. Han pasado 15 años y se han hecho muchas promesas, pero no se ha hecho nada. La zona que circunda, como usted conoce, la cárcel de Martutene, se ha consolidado urbanísticamente y ha quedado como una isla sumergida, porque el terreno se ha recrecido y está al lado del río y tiene un riesgo grave de inundación convertirse en una piscina. Mi pregunta es, bueno, y el ministro Marlaska, cuando en el 18, en una visita a San Sebastián, dijo que se iban a hacer en Zubieta, que es un terreno cedido, para construir el nuevo centro, que se iban a hacer un CIS
y un centro de dimensiones reducidas, de 200, 300 reclusos. No hemos visto ni un solo movimiento económico, de proyectos, siempre se ha hablado, pero mi pregunta es, ¿en este presupuesto va a haber algo para la cárcel de Martutene, para el traslado a Zubieta? Muchas gracias. Gracias, señor Lagarda. Desde el Grupo Republicano, la señora Carballo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado. Las Cortes Generales asignaron al Defensor del Pueblo las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención a la Tortura, en el entendimiento de que la tortura no es solo la violencia física y psíquica, sino que también puede concurrir en determinadas prácticas que por su persistencia, su intensidad y su intencionalidad vulneran gravemente la dignidad humana de las personas privadas de libertad al suponer la inhumanidad, la crueldad o la degradación. Queremos saber sobre la inversión muy necesaria que se realizará en el Mecanismo Nacional de Prevención y Supervisión de Lugares de Privación de Libertad, de acuerdo con el protocolo facultativo a la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Muchas gracias, señor secretario. Bien, con respecto a los grupos parlamentarios solicitantes de comparecencia, por 5 minutos cada uno. Grupo Ciudadanos, señor Cambronero Piqueras. Muchas gracias, presidente. Gracias por su comparecencia, señor secretario general. Bienvenido al Congreso. Comparto su homenaje a los funcionarios de prisiones caídos por COVID y queremos rendir tributo también a todos los funcionarios de prisiones que siguen ejerciendo y manteniendo el orden en las prisiones de nuestro país, muchas veces jugándose la vida y sin los medios necesarios. No creo que le vaya a iluminar con las necesidades del colectivo de estos servidores públicos, los funcionarios de prisiones. Creo que los conoce, además espero que los conozca. En ellos voy a poner el foco. Sé que, aunque le preguntaría 1000 cosas, tengo que remitirme al tema presupuestario, por lo que hablaré brevemente de ello. He preguntado al secretario de Estado sobre ciertos problemas que creo que no quedan ni siquiera abordados en el proyecto de presupuestos. Él, para variar, nos ha dado la patada a seguir y se lo pregunto a usted. Nos resulta llamativo, señor secretario, que las partidas presupuestarias de los funcionarios de prisiones, cuya situación es algo más que precaria en medios materiales humanos, creo que lo conoce, aumentan en gastos en 55 millones con respecto al año anterior. ¿Se supone que hay alguna mejora salarial para ellos? Yo entiendo que no. Señor secretario, deberían realizar un serio estudio y una subida salarial de lo que cobran estos magníficos servidores públicos, en su complemento específico. El mismo Partido Socialista, en los presupuestos de 2018, ya dijo que era necesario y a día de hoy no se ha producido. Se lo vamos a exigir vía enmienda. Lo que no parece haber olvidado es precisamente subir los salarios de los altos cargos, que casi es el doble. También echamos de menos en el articulado de la ley la tan demandada, y creo que ya demandada por todos los grupos incluso, consideración de los funcionarios de prisiones como autoridad, agentes de la autoridad. No cuesta un euro, señor secretario. También vemos partidas exiguas para medios materiales, habiendo bajado la partida incluso con respecto a este año, al año anterior, lo cual va a suponer que este colectivo, incluso el personal laboral, tenga que seguir haciendo su trabajo con uniformes tercermundistas y sin los medios de protección que necesitan. ¿Qué van a adquirir para que los funcionarios puedan hacer mejor su trabajo? Por último, no hemos encontrado en el presupuesto la adopción de medidas para mejorar la situación de la sanidad penitenciaria, algo que en nuestro partido hemos pedido muchas veces. Lo hemos exigido en sede parlamentaria y seguiremos haciéndolo vía presupuestos. ¿Tienen intención de mejorar este servicio? Gracias, presidente, y a usted, secretario, por sus respuestas. Gracias, señor Cambronero Piqueras. Por el Grupo Unidas Podemos, el señor Ismael Cortés, por plazo de 5 minutos. Gracias. Gracias, presidente. Bienvenido, señor Ortiz González. Le trasladamos nuestra felicitación por las 3.000 nuevas plazas de personal que se han conseguido ampliar en estos presupuestos, lo cual repercutirá, sin duda, en la atención de las personas presas y en la calidad de la misma, así como en las condiciones laborales del personal que ya trabaja en los centros penitenciarios. Tras la iniciativa aprobada de la Comisión de Interior a propuesta de nuestro grupo parlamentario y apoyada por el Grupo Parlamentario Socialista para la transferencia de la sanidad penitenciaria, esperamos que este periodo sea en el que efectivamente se lleve a cabo esa transferencia, así como se sigan aumentando paulatinamente el personal médico, especialistas vía MIR mediante oferta pública de empleo, estableciendo igualdad retributiva entre el personal médico penitenciario y el personal médico de atención primaria de los servicios públicos de salud.
Asimismo, y también, según quedó aprobado en la Comisión de Interior, esperamos la modificación del Real Decreto 190/1996 de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario para incorporar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y la posibilidad de realización de comunicaciones mediante sistemas de videoconferencia. En tanto usted ha destacado la posibilidad de facilitar la videoconferencia entre reclusos y los juzgados para evitar traslados, creemos que es prioritario el uso de las tecnologías para facilitar la vida de las personas presas mediante su comunicación con el exterior. Por este motivo, aplaudimos el interés de su Secretaría por la digitalización de la gestión penitenciaria para convertirla también en una administración más ágil y moderna. Si algo ha puesto de relieve la crisis del COVID en relación a los centros penitenciarios es la necesidad de pensar otros paradigmas más acordes en la reinserción, así como más humanitarios. Y para ello el uso de las nuevas tecnologías ha mostrado imprescindible. Querría preguntarle a este respecto si está prevista la compra de equipos informáticos, así como otros dispositivos que permitan hacer videollamadas, y cuál sería el volumen de esas compras. El reto para 2021 es conseguir la interconexión de la persona privada de libertad con el exterior de forma telemática. Y ya para acabar, en cuanto a la retención y custodia, querría hacer mención a la necesaria mejora de los espacios para los vis-a-vis familiares y de convivencia e íntimos, que en la situación actual se han suspendido por falta de garantías sanitarias y una vez vuelva a la normalidad, como ya ocurrió relativamente en la vuelta al verano, se van a ver como espacios insuficientes y desbordados, siendo necesario recalcar que en especial es fundamental garantizar el contacto entre los hijos menores y los padres y madres privados de libertad. Y a este respecto querría saber si hay algún tipo de inversión prevista. Muchas gracias. Señor Cortés, por el Grupo Parlamentario Vox, el señor Gestoso, por espacio de 5 minutos. Gracias. Buenos días, señor presidente. Bueno, quiero comenzar diciendo que se incluye en el borrador de proyecto de presupuestos 2021, en primer lugar, una serie de normas o de medidas de protección, prevención, vacuna y posible tratamiento contra el COVID-19, pero lo que nos sorprende es que el protagonista absoluto es el preso, bueno, pues como también es lógico, pero lo que no es tan lógico es que pase a un segundo lugar casi inexistente el funcionario de prisiones, que aparece abandonado en todo este proceso presupuestario. Por eso me gustaría saber cuáles son las medidas que incluye el documento en concreto para los funcionarios de prisiones y los miembros y fuerzas de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad del Estado y demás trabajadores que están en los distintos complejos penitenciarios, porque no las hemos visto o al menos no se detallan. Y, desde luego, no estamos en Vox por la labor de permitir la desprotección de los funcionarios, de los interinos y de los demás trabajadores y, bueno, pues con esa gestión de dejadez y desprecio ya tan característicos de su Gobierno. Por eso también queremos que nos detalle, por favor, si dispondrán del vestuario adecuado, de las mascarillas, de los trajes protectores, de los guantes. Este guante que tengo aquí nos lo ha hecho llegar uno de los funcionarios de prisiones, que además la mayor parte del material de protección se lo tienen que pagar ellos porque no se lo dan o el que le dan no reúne las condiciones mínimas de protección, de seguridad ni los mínimos requisitos de calidad para que estos funcionarios puedan realizar su trabajo con la dignidad que merecen. Y si prevé, por supuesto, de todos estos materiales, como estos guantes o los que les quieran dar, describa, por eso, la adaptación también de los espacios a las mamparas, a foros adaptados de la población reclusa y otras reformas necesarias. Respecto a la prevención de riesgos laborales, este no es un ejercicio normal y debe ser el año de la incorporación, desde luego, de nuevos derechos y cláusulas para la mejora de los puestos de los funcionarios de prisiones, la dotación de plazas y la ampliación de complementos por razones obvias. Nada de esto aparece detallado en el presupuesto y por eso le solicito que nos detalle aquí los nuevos protocolos, inversiones y novedades en capítulo 1. En segundo lugar, quisiera llamar la atención sobre el punto 2.1.9 del programa 133A relativo a la política en materia de extranjería, pues en la página 248 el Gobierno pretende una política integral de los recursos extranjeros, facilitando la expulsión judicial y el retorno a su país de origen o residencia. Así que, en este sentido, potenciarán, según dice esto o se infiere, el traslado de las personas condenadas a sus países de origen o residencia. Entiendo que es instituciones penitenciarias
el pagador de estos recursos, y corríjame si me equivoco, por lo cual nos interesa saber cuál es el número estimado de deportaciones que se hicieron en 2020 y las que se van a hacer en 2021, que tienen ustedes estimados para el presupuesto, y en cuánto han estimado este gasto. ¿Cuáles son los criterios de estimación de ese importe y cuánto ha aumentado la partida en los últimos 2 ejercicios, evidentemente por el efecto llamada, como ustedes lo llaman, el Welcome Refugees? Queremos entenderlo y estamos de acuerdo en facilitar el vuelo, por supuesto, desde Vox a todo inmigrante ilegal para que pueda regresar a su hogar y salgan de España cuanto antes. Nos gustaría conocer si hay algún acuerdo o convenio reciente con los países del Magreb que palíe el reciente aumento brutal de ilegales, la invasión a toda regla que estamos soportando, dado el perfil agresivo de muchos de ellos que estamos comprobando, bueno, pues como por ejemplo los asaltos a la valla. Por eso queremos saber también cuánto cuesta y cómo está reflejado en el presupuesto, cuánto cuesta devolver a un ilegal, sobre todo magrebí, recluso, porque son, bueno, los que son mayoría de los que vienen aquí, los que están asaltando toda nuestra costa con las pateras con total impunidad gracias a su dejación de funciones. ¿Cuántos logran deportar anualmente? ¿Y cuántos hay en este momento en esa situación en nuestras prisiones? Lo digo porque es importante para saber cuantificar el gasto y, lógicamente, para saber cómo hacen ustedes los presupuestos, porque aquí no se ve tampoco muy claro. En tercer lugar, en Vox estamos muy preocupados por una posible inminente cesión de las transferencias competenciales de instituciones penitenciarias a la Comunidad Vasca y a la Comunidad Navarra. Al final del punto 2.2, retención y custodia, hablan ustedes del proceso de transferencias de sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas y que es un objetivo fundamental en materia de sanidad primaria penitenciaria, conjuntamente con el control del COVID. No hemos leído ninguna referencia a la competencia en su conjunto y por eso le pregunto de forma directa. ¿Se inicia con este objetivo el progresivo proceso de cesión de instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas vasca y navarra? ¿Se cederá la competencia completa en 2021? O responda sí o no, por favor, para que resulte clara cuál es su respuesta. ¿Cómo afectará el presupuesto general del Estado y cómo se reflejarían los destinatarios? ¿Se contemplará en la negociación del cupo vasco? Es un asunto que nos preocupa muchísimo por su gravedad y por el riesgo, porque, señorías, no podemos olvidar que los chantajes y extorsiones a los que la nación se ha visto sometida por los asesinos de ETA. Todos recordamos a de Juana Chao haciendo una supuesta huelga de hambre mientras rugía contra los doctores y sanitarios para lograr un falso informe que dijera que su vida estaba comprometida. O el despropósito de Bolinaga, el torturador de Ortega Lara, con el mismo método y con informes contrarios que revelaban su falsa huelga de hambre. Por cierto, Etarra, que fue excarcelado por decisión política de un ministro de Rajoy, que ya ha demostrado que fue una decisión carente de toda justificación moral o legal. Si esto pasaba vía chantaje, podemos regalar la llave de las prisiones a los recogenueces, a los etarras. Si puede ir concluyendo. Voy a terminar ya. Vale, sí, voy a hacer las preguntas y ya está. Vale, por último le digo, nos surgen otras deudas de carácter. Ustedes hablan aquí de mejorar la detección en el presupuesto, punto 2.4.1f, de mejorar la detección de equipamiento obsoleto y no autorizado conectado a la red corporativa de instituciones penitenciarias. ¿Están reconociendo que equipos no autorizados se conectan a la red corporativa, señor secretario? O sea, le haré el favor solicitando que explique este extremo, que de otra forma sería un escándalo y llevaría una quiebra de confianza porque pondría en peligro la seguridad de toda la red de datos de prisiones y la posibilidad de cometer todo tipo de irregularidades con esos equipos. Y ya tengo 3 preguntas más, que si eso pues se las dejo por escrito, pero vamos, con eso creo que tiene trabajo para contestar. Muchas gracias, señor presidente, por su comprensión. Le agradezco. Muchas gracias. Del Grupo Parlamentario Popular, por plazo de 5 minutos, el señor Mateu. Señor presidente, señorías, buenos días. Señor secretario general, bienvenido. Calificación de estos presupuestos en su globalidad. Presupuestos irreales que responden a una ensoñación y populismo presupuestario.
Ya que le tenemos aquí, señor secretario general, le voy a trasladar una gran preocupación que tenemos los españoles de bien. Me refiero al proceso de acercamiento de los presos de la organización terrorista ETA a las cárceles de la Comunidad Vasca y, por tanto, el fin de la política de dispersión. Si a esto le añadimos la posibilidad de la aplicación de la progresión del grado establecido en el artículo 72 de la Ley General Penitenciaria para favorecer a los presos de la banda asesina terrorista ETA, el anuncio de las transferencias de las competencias de prisiones al Gobierno vasco y al navarro y la posibilidad de la aplicación del artículo 102 del Reglamento Penitenciario por las autoridades autonómicas a terroristas que no están arrepentidos, que no colaboran con la justicia en el esclarecimiento de los más de 379 crímenes sin esclarecer y que no pagan a las víctimas la responsabilidad civil correspondiente, nuestra indignación y preocupación es todavía bastante más elevada. Señorías, hablando del propio capítulo 1, ya entrando a desmenuzar este presupuesto, creíamos que este presupuesto iba a ser el del aumento de las retribuciones del personal de instituciones penitenciarias, a los cuales me dirijo en estos momentos para darles el pésame por su actitud y su bien hacer durante esta etapa de pandemia y dar el pésame por el fallecimiento de los 4 funcionarios que han acaecido, ¿no? Me imaginaba que no se iba a producir así este incremento salarial en este presupuesto, porque realmente el único avance económico que han tenido en sus retribuciones este gran colectivo se produjo por el acuerdo del año 2018 que mejoró el empleo público y las condiciones de trabajo. Y sobre esta masa salarial incrementada a lo largo de 2018, 2019 y 2020 se ha producido ese incremento exiguo del 0,9 para todos los funcionarios. Les recuerdo que fue el presidente Zapatero el que estableció la tasa de reposición en un 100%, lo congeló desde el año 2010. La tasa de reposición parece que, como sector prioritario, según he visto en la oferta pública de empleo publicada el 29 de octubre en el Boletín Oficial del Estado de este mes, podría llegar al 110% como sector prioritario. Nos alegramos, pero entendemos que no es suficiente, puesto que si se jubilan 100, la reposición en 110 funcionarios nuevos no es suficiente para atender las necesidades que tienen las prisiones españolas. Señor secretario general, nosotros hemos sido reivindicativos siempre con las necesidades de los funcionarios de prisiones y, de hecho, le voy a exponer la frase de una de las asociaciones colectivas que dice que tu abandono me puede matar, y es así, ciertamente. Por eso nosotros, para proteger los intereses del colectivo de instituciones penitenciarias, hemos presentado el pasado día 29 de este mes un proyecto de ley de régimen estatutario del personal que integran los cuerpos nacionales de instituciones penitenciarias. En él se abordarán cuestiones que realmente preocupan e interesan a los funcionarios de prisiones, que es un compendio de todo lo que hemos ido presentando a través de otro tipo de iniciativas legislativas. Y esperemos que la buena voluntad que ustedes dicen tener cara a este colectivo de funcionarios se vea plasmada en el apoyo a esta iniciativa legislativa cuando llegue su tramitación. Señor secretario general, permítame que pase a hacer unas preguntas sobre el capítulo 1. ¿Por qué consiguen la misma cantidad en el concepto de formación y perfeccionamiento del personal que en el año 2018 y 2019? Capítulo 2. ¿Por qué menos cuantía en alimentos? ¿Es que hay menos recursos, hay plataformas de compras o qué sistema de abaratar las adquisiciones? ¿Por qué menos cuantía en vestuario cuando se supone que hay más personal, más funcionarios? Los productos farmacéuticos, nos ha explicado ya el por qué es igual que los otros presupuestos, pero ¿por qué el material deportivo, didáctico y cultural, la seguridad perimetral de las cárceles, indemnizaciones por acciones de servicio son cantidades iguales que las del año 2019? ¿Qué explicaciones nos puede dar? Estudios y trabajos técnicos. Debido a que es importante esta partida, ¿cuál es su objeto y con qué empresas se contratan? Sería preferible una relación nominal de las mismas. En transferencias corrientes hay idénticas transferencias a trabajos penitenciarios y formación para el empleo, lo que usted nos ha expuesto en su intervención también, a la Conferencia Episcopal y a la UNED en los últimos presupuestos. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la explicación de los resultados tan distintos que ha obtenido la entidad de trabajo penitenciario y formación para el empleo en los últimos ejercicios presupuestarios? 2018, 992, 2018, 628 millones de euros, 2020, menos 4.626 y 21, 2.401. En capítulo 6, inversiones reales, ¿por qué hay una reducción del nivel de inversión de 2 millones de euros menos que en el año 2019? No hay ningún tipo de inversión en SIEPSE para la provincia de Burgos, tampoco en este capítulo de inversiones derivado de la antigüedad y obsolescencia de la cárcel allí existente. Y voy terminando, señor presidente. ¿Nos podría informar cómo van las conversaciones y negociaciones con ese tema recurrente, como es la transferencia a las comunidades autónomas de las competencias en materia de sanidad penitenciaria, siempre que no abran la puerta para la transferencia íntegra de la gestión de las prisiones al Gobierno vasco? Y termino. ¿Se ha trasladado la actualización del salario mínimo interprofesional al módulo retributivo del interno? Señor secretario, muchas gracias por su intervención y, si no le diera tiempo a usted a contestar a las preguntas que le he formulado, le rogaría que nos las hiciera llegar por escrito. Muy amable, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Gracias, señor Mateu. Por el Grupo Parlamentario Socialista, por espacio de 5 minutos, la señora Cantera.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor secretario general, Ángel, bienvenido de nuevo al Congreso de los Diputados, esta vez para dar cuenta, como ha hecho, de las partidas presupuestarias que le corresponden gestionar como responsable de su departamento de instituciones penitenciarias. Me uno al reconocimiento que ha hecho usted y a las condolencias por los funcionarios de prisiones fallecidos, así como con sus compañeros y la gran labor que están desempeñando. Señorías, cuando sometemos a análisis cualquier tema, en este caso los presupuestos generales del Estado en su partida concreta de instituciones penitenciarias, una de las cuestiones más importantes que deberíamos analizar es el contexto en el que nos movemos, el contexto histórico, el temporal. Señorías de la oposición, algunas de ustedes parecería que aún no se han dado cuenta que estamos en mitad de una pandemia mundial y que este Gobierno tiene una única consigna: que nadie se quede atrás. El contexto actual nos está mostrando con toda crueldad cómo se comporta cada cual. Mientras desde el Gobierno y diferentes instituciones internacionales se reclama unidad para luchar contra el virus, vemos cómo la oposición, en un ejercicio de deslealtad para con España y los españoles, trabaja y trata de dificultar, si no de impedir, que se consiguieran los máximos fondos para la recuperación que vendrían, entre otras cosas, destinadas a partidas como estas. El Gobierno lo tiene claro, lo repito, nadie se queda atrás. Es por ello que estos presupuestos son unos presupuestos expansivos, centrados principalmente en el ámbito social, con un incremento en las inversiones en sanidad de más de un 75%, en educación un 57%, en la lucha contra la mortalidad infantil un 59%, incremento de las pensiones, los salarios públicos, redistribución más equitativa de la recaudación fiscal. Inversiones tendentes a la modernidad, progreso, aumento de oportunidades. En definitiva, unos presupuestos centrados en las grandes transformaciones que necesita España. Digitalización y transición ecológica son de estas grandes transformaciones transversales. Así que es este por el punto que me gustaría empezar, por alguna de las cuestiones que quiero trasladarle. Director, ¿qué presupuestos tiene y cómo afectan los mismos en las medidas tendentes a la digitalización de las instituciones penitenciarias? Me explico. Como ha comentado el compañero de Unidas Podemos, en esta Cámara se aprobó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Gobierno a facilitar las comunicaciones entre los internos y las internas con el mundo exterior, pero además a facilitar la digitalización de todas las gestiones de la Administración de instituciones penitenciarias. Es por eso que le pregunto cómo lo vamos a llevar a cabo. Más cuestiones, en este caso, con respecto a la transición ecológica. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo también? ¿Cómo vamos a colaborar en este punto tan transversal? ¿Qué tipo de programas o actuaciones, además, tiene tratamentales que tiene previsto abordar con estos presupuestos en los próximos meses? Nos unimos a la preocupación que tiene el Partido Popular con respecto al terrorismo. Hemos luchado contra él, lo hemos padecido, lo hemos derrotado. Es por ello que le voy a transmitir una serie de preguntas, porque las cifras son la verdadera respuesta, dejan a cada uno en su lugar. En las actualizaciones realizadas con internos relacionados con delitos de terrorismo, ¿se ha presentado algún recurso por parte de las víctimas o por parte del Ministerio Fiscal con respecto a estas actuaciones? ¿Tiene constancia el compareciente si en otras legislaturas se realizaron traslados de internos condenados por delitos de terrorismo al País Vasco? ¿En qué cuantía y con qué gobiernos, por favor? Voy a cambiar un poquito de tercio. También otras preguntas. ¿Qué partidas presupuestarias están directamente relacionadas con el tratamiento y la reinserción de los penados? Tras analizar las partidas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, he podido comprobar, como aquí se ha transmitido, señor director general, que el capítulo 1, destinado al personal de las instituciones, experimenta un incremento, como usted mismo ha mencionado, superior al 9,5%. Lo cierto es que desde que usted está en el departamento, este capítulo no ha hecho más que incrementarse. Tras más de 7 años de gobierno del Partido Popular, en el que se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo de funcionarios de prisiones, produciéndose una merma en la institución, un incremento en la carga de trabajo de los funcionarios de prisiones que, además, influyó en su propia seguridad, un envejecimiento de la plantilla con un incremento de la edad media. Tras estos 7 años, este Gobierno ha conseguido que la última oferta de empleo público supere las 1.100 plazas. Algunas de ellas ya están convocadas y otras aún están pendientes por publicitar. Esto coloca que la oferta de empleo público de instituciones penitenciarias en los años de este Gobierno progresista haya sido superior a las 3.050 plazas, permitiendo que por primera vez durante años la tasa de reposición sea positiva, superando el mal denominado Valle de la Muerte de una tasa de reposición negativa. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, hay que tener valor para decir que la tasa de reposición con ustedes era positiva y que se preocupaban por los puestos de trabajo cuando hubo ofertas de empleo público que fueron 0. Hasta tal punto es así que la mayor tasa de reposición del personal del Ministerio de Instituciones Penitenciarias es precisamente la del del Ministerio de Interior, es precisamente la del departamento que usted dirige, señor director, la de Instituciones Penitenciarias.
Aquí quiero recordarles de nuevo el contexto en el que nos encontramos, en el que, sin olvidarnos de nada, las sinergias y las energías del país deben centrarse en no dejar a nadie atrás. Pero no nos quedemos ahí. Una cuestión de importancia para este Gobierno es la seguridad de los funcionarios de prisiones, gracias, en este caso, a las asociaciones y a los sindicatos, principalmente, legítimamente reconocidos en las elecciones, que nos están ayudando y colaborando mediante negociaciones en mejorar la situación de los funcionarios de prisiones, de su estatus y, por tanto, como digo, de la seguridad. Lejos de las mentiras erguidas por el portavoz de la oposición, la tasa de las agresiones sufridas en algunos casos, por desgracia, ya son muchas, han descendido desde que estamos en el Gobierno. Este Gobierno está comprometido en la dotación de elementos físicos y legales para su protección. Se ha adquirido una partida de guantes de protección por un valor superior a medio millón de euros y está pendiente de reciente distribución, por lo que he leído. ¿Me lo puede confirmar, por favor, director? También recordar que se ha presentado en esta Cámara una proposición de ley en la que se da cobertura legal a los funcionarios de prisiones ante las agresiones que sufren, así como cobertura de indemnizaciones frente a la declaración de insolvente de los agresores y agresoras. Gracias de nuevo a los sindicatos por su colaboración en este ámbito. Señora Cantera, excede ya en un minuto. Perdón, es que no he visto la luz. Termino, señor presidente. En un minuto. A lo que debemos unir la proposición de ley en la que se hace una declaración enunciada como agentes de la autoridad que garantice su posición de protección ante los procedimientos judiciales y su actividad diaria. Cuestiones todas ellas que nunca fueron afrontadas por Gobiernos anteriores. Está bien preocuparse, pero hay que preocuparse antes y ahora. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias, señora Cantera. Secretario General, por espacio de 10 minutos tiene su tiempo para responder. Gracias. Ahora, muchas gracias por sus exposiciones y por las preguntas que me han hecho llegar. Por razones de tiempo, las contestaciones serán poco menos que telegráficas. Trataré de abordar el mayor número de ellas. De cualquier forma, y para tranquilidad de ustedes, les puedo decir que, según el informe de transparencia, esta Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es el departamento dentro de todos los ministerios que más responde por ley de transparencia, con lo cual cualquier pregunta que no contesten nos la pueden hacer llegar y gustosamente se la daríamos contestada por escrito. En primer lugar, y por el orden que han intervenido, señor Lagarda del PNV, efectivamente, sobre la vieja prisión de Martutene han existido muchísimas promesas. Las promesas ahora se van a hacer realidad. Antes de la pandemia tuve la oportunidad de presentar a la consejera de Justicia del Gobierno vasco el nuevo proyecto del que va a ser el centro penitenciario más moderno de España, con una capacidad media y también con un CIS. Está dotada ya el coste económico por 41 millones y, según las noticias que tenemos, aunque la gestión no es directamente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, porque esto lo lleva la Sociedad de Infraestructuras, SIEPSE, en abril del 2021 se iniciará la construcción. Me imagino que mayor detalle le podrá facilitar la señora Mercedes Gallizo, que comparecerá más tarde. En cuanto al Grupo Republicano, señora Carballo, efectivamente, con frecuencia y habitualmente recibimos en las prisiones las visitas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que en el caso de España es una función asumida por el Defensor del Pueblo. Brindamos todas las facilidades para que hagan su trabajo y estamos en contra de cualquier tortura que pudiera producirse en las prisiones de España y ponemos los medios para evitarlas. Hace 15, 20 días el CPT del Consejo de Europa, el Comité de Prevención de la Tortura, nos visitó y tuvo oportunidad, con todo tipo de facilidades, de visitar más de 7 centros penitenciarios y hacer su labor de inspección con absoluta normalidad. En cuanto a Ciudadanos, señor Cabronero, efectivamente, las mejoras salariales de los funcionarios de prisiones están insertas dentro del grupo de los funcionarios de la Administración General del Estado. Sí nos corresponde a nosotros crear las condiciones idóneas para mejorar esas condiciones y, por ello, 2 leyes preconstitucionales van a ser sustituidas por una nueva ley de cuerpos en la que estamos trabajando de común acuerdo con las organizaciones sindicales legítimas
legítimamente que representan a los trabajadores, con la finalidad de que en los primeros meses del próximo año ustedes tengan la oportunidad de debatir y aprobar esa ley de cuerpos que va a suponer, sin lugar a dudas, una mejora en todas las condiciones que tienen los funcionarios que deben tener para realizar su trabajo. Por supuesto, antes de esa ley ya tienen ustedes aquí presentada formalmente una proposición de ley para que se les reconozca no solo la condición de agente de la autoridad, sino para que se mejoren sus condiciones en cuanto a los supuestos en los que puedan sufrir una detención o una orden de prisión, y también para que sean indemnizados inmediatamente cuando sufran lesiones como consecuencia de su trabajo. En cuanto al material por el que usted me preguntó, decirle que en lo que va de este año 2020 ha habido 10 millones de gasto, 10.849.913 euros, concretamente en la uniformidad, en el calzado y en las botas de los funcionarios de prisiones. Se han adquirido también material de defensa, chalecos, cascos y escudos por un importe de 281.294 euros. Se han adquirido por fin los guantes que reclaman, y con razón, por un importe de 437.959 euros. Hoy, precisamente, se acaba de firmar el contrato y a lo largo del mes de noviembre recibiremos también la equipación de este material. En cuanto a la salud penitenciaria, existe una ley del 2003, como ustedes conocen, en la que se acordó la transferencia a las comunidades. La única comunidad que ha asumido esta transferencia fue el País Vasco. Estamos en negociaciones con todas ellas. Es, sin lugar a dudas, el principal problema que tenemos en la Administración penitenciaria, y confiamos que poco a poco y con voluntad política por parte de las respectivas comunidades autónomas se pueda realizar esa transferencia, que es un mandato legal. En cuanto al señor diputado don Ismael Cortés, de Unidos Podemos, efectivamente las videoconferencias ha sido uno de los aciertos mejores que hemos conseguido implementar como consecuencia de la pandemia. Anunciarles aquí que a lo largo del próximo año, 2021, se van a instalar en todas las prisiones de España cabinas de teléfonos con imagen, para que, además de las llamadas de voz, los internos puedan hacer las llamadas por imagen y ver a su familia. Además, esas llamadas van a poder ser a coste revertido por parte de las familias. Será uno de los avances más importantes. En cuanto a los equipos informáticos por los que usted también me ha preguntado, decirle que tenemos ahora mismo ya adquiridos concretamente 30 nuevos equipos de videoconferencias para evitar los traslados de los internos a las sedes judiciales o a los hospitales, y que para el personal penitenciario se han adquirido 500, como consecuencia de la pandemia, se han adquirido 500 equipos informáticos para que puedan realizar su trabajo. En cuanto, efectivamente, se han producido suspensiones de vis a vis. Esto tratamos de compensarlo ampliando los días de la semana en los que se pueden hacer comunicaciones, para intentar recuperar los vis a vis perdidos y normalizar en la medida de lo posible, y cuando la pandemia desaparezca, esa situación. En cuanto, señor Gestoso, por parte de vos, decirle que no hay ningún desprecio por parte de los funcionarios, que desde instituciones penitenciarias no expulsamos a ningún ilegal, no admitimos a ningún ser humano como ilegal. Hay irregulares que son personas extranjeras que no han regularizado su situación, y ahí los jueces deciden si cumplen la condena en España o la cumplen en su país. No es competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias el sufragar, el pagar los gastos del traslado, corresponde a otro departamento dentro del Ministerio del Interior. En cuanto a los protocolos de COVID, decirle que hemos sido llamados por la Organización Mundial de la Salud y nos ha reclamado los protocolos de aplicación que hemos hecho en las prisiones de España. La primera oleada de COVID se saldó con 4 veces menos incidencia en las prisiones que fuera, y 7 veces menos el índice de hospitalización. La Organización Mundial de la Salud nos eligió entre 4 países, Estados Unidos, Canadá y España, para ser líderes en una conferencia internacional para explicar al resto de países cómo habíamos abordado en España la lucha contra el COVID.
Las cesiones de transferencia de la sanidad ya se lo he comentado. Por supuesto que se está negociando para hacer esa transferencia a las comunidades, pero en esa negociación no hay ni chantajes ni coacciones. El ministerio que lleva esta competencia es el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y, por supuesto, recibe toda la colaboración que precisa por parte de instituciones penitenciarias. Señor Mateu, por parte de usted, nos hizo una pregunta sobre, y también la diputada señor Cantera, sobre los traslados que se han hecho en el tiempo. Mire usted, en el tiempo que lleva este Gobierno trabajando, 2 años y 4 meses, se han hecho 68 traslados a prisiones vascas o prisiones próximas al País Vasco. En el año 1996 al 2004, siendo presidente del Gobierno señor Aznar, se hicieron 426 traslados. 426 y ahora se han hecho 68. Esa es la situación. No a la pregunta que me hacía la diputada del Partido Socialista, de todas las decisiones, más de 100 que se han adoptado por instituciones penitenciarias, ninguna de ellas ha sido recurrida ni por el Ministerio Fiscal ni por las víctimas. En cuanto a digitalización, que era una de las preguntas que me hacía la señora Cantera, decirle que hemos invertido este año ya, para el presupuesto del 2021, hay una partida reservada de más de 6 millones de euros para digitalización, para compra de equipos y todo lo que son material informático. En cuanto a la transición ecológica, hay una inversión de casi 4 millones de euros con un objetivo muy claro. Queremos conseguir como Administración, y creo que podremos ser los primeros en todo el Estado, queremos conseguir el certificado verde como Administración que acredita que sus construcciones y sus actividades respetan al máximo todo lo que tiene que ver con la transición ecológica. Y, por lo demás, creo que sí, las partidas de tratamiento y de reinserción. Efectivamente, en el presupuesto uno se puede perder y no saber exactamente. Le puedo enumerar que partidas directamente relacionadas con la reinserción y el tratamiento de los internos están ubicadas en el capítulo 4, concretamente unas subvenciones directas a la Universidad. Sí, acabo, me queda un minuto. A la Universidad Nacional de Educación y Distancia, con 632.000 euros. También hay una partida dedicada a los condenados a penas de trabajos en beneficio de la comunidad para evitar que ingresen en prisión, más de 2 millones de euros. También hay un convenio con la Cruz Roja y un convenio con Cáritas. Todo esto está, a su vez, relacionado con la transferencia de más de 12 millones que se hace a la entidad de trabajo penitenciario y formación para el empleo. Ese dinero repercute también en la rehabilitación de los penados. Y, por último, indicar algo que pasa desconocido en este presupuesto. Recibimos más de 5 millones de euros para el tratamiento y la reinserción de los penados por parte del 7% del IRPF y del impuesto de sociedades. Muchas gracias a todos por su atención. Perdonen la velocidad a la que he hablado y quedo a su disposición por escrito para contestarle a cuantas preguntas quieran y, por supuesto, en cuanto me lo pidan, estaré encantado de venir a rendir cuentas de las líneas de política penitenciaria, sobre todo teniendo en cuenta que tengo la sede muy cerca de aquí. Muchas gracias. Pues muchas gracias, secretario general. Agradecemos la comparecencia del señor secretario general de Instituciones Penitenciarias y Formación para el Empleo y solicitamos la presencia del siguiente compareciente, el director general de la Policía, don Francisco Pardo Piqueras. Muchas gracias.